Bueno, Andrés, ¿cómo te sientes? Bueno, pues lo primero agradeceros la oportunidad de poder tener esta charla con vosotros y lo siguiente, pues yo me siento muy ilusionado. Podemos expandirnos de vivir en una habitación en tema de teletrabajo y cerrados, con lo cual podemos volver a esa parte social y en la parte profesional, pues a pesar de que todavía vivimos una época también complicada y nos falta salir de esta crisis que nos ha metido la pandemia, pues también estoy muy ilusionado y muy motivado porque creo que ahora tenemos pues la visión de poder avanzar en cosas nuevas y bueno, yo creo que muy ilusionado en general. Muy bien, porque Andrés, bueno, que nosotros te conocemos, pero diriges un departamento de IoT y de Big Data dentro de Telefónica. ¿Qué ha llevado a tu vida a llegar hasta allí? ¿Quién es Andrés Escribano? Bueno, a ver, hablar de uno mismo siempre es un poco complicado, ¿no? Intentar ponerse a sí mismo, bueno, pero voy a intentar resumir. Como persona, quizá por la parte más personal, que es la que menos se suele conocer en este tipo de entornos, pues yo soy una persona muy dinámica, muy vital. Me gusta mucho la parte social, yo creo que los amigos es lo mejor del mundo. Me gusta muchísimo viajar. Y cuando digo viajar, me gusta también viajar no solamente por ocio, también incluso por trabajo. Creo que es una parte que te permite tener una visión muy amplia del mundo. Me gusta el deporte, y el deporte me gusta porque me ha permitido en situaciones complicadas o a la hora de tomar decisiones o en momentos de concentración, pues lo utilizo como un mecanismo para enfocar ideas. De eso que decían de mens sana in corpore sano, yo creo que sí, que ayuda mucho a tenerlo. Luego en mi vida laboral pues he evolucionado un poco. Yo mi vida inicial o mi formación académica es de ingeniero, más de en la parte de computación. Siempre me he considerado más tecnólogo que de negocio, pero me gusta muchísimo el cliente, me gusta mucho entender cuál es la necesidad del cliente, me gusta mucho la parte comercial, conseguir poder crear esa idea conjuntamente con el cliente. Entonces, es un balance entre las dos cosas. Siempre he estado metido en el último edge de la tecnología, siempre me ha gustado estar en el borde de las últimas cosas, en cosas que parecían pues de innovación y que las tenías que aterrizar al mundo real. Creo que siempre ayuda a mantenerte actualizado. Vivimos en un mundo donde tu puesto de trabajo tiene que estar permanentemente en evolución, que tienes que estar asumiendo que todo va en una continua evolución tecnológica y yo creo que ahí me ha ayudado mucho y sobre todo pues autoformarte. Yo creo que en esto es lo más importante. Creo que si no estamos en este mundo y sabemos cómo tenemos que evolucionar, yo prefiero siempre ser el director, entre comillas, de mi propia carrera que a veces pues provocar que alguien decida por mí, ¿no? Entonces prefiero tener esa capacidad de poder elegir. A veces se engloban cosas como la suerte, estar en el momento adecuado, tener la idea correcta, pero si no trabajas es más complicado que todo se alinee en ese modelo. Porque claro, como nos has comentado siempre, o sea, y otras veces y otras personas que han hablado contigo, te describen como una persona que no vive en el ahora, sino que vive mirando 3 días más allá, 3 años más allá. Supongo que eso también hizo lo que te encaminara a tu carrera profesional a IoT. Y también nos han dicho que has viajado muchísimo, como nos has dicho que te gusta viajar, tienes mucha experiencia internacional. Y un poco lo que a mí también me genera curiosidad, porque al final también dentro de una empresa tecnológica, tener esa experiencia en países tan diferentes, con niveles de vida tan diferentes, que creo que me dijiste que estuviste en Brasil, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo es trabajar en países, en IoT o en tecnología, en países como esos? Sí. A ver, yo sin entrar en muchos tópicos, pero sí que tengo una visión un poco por zonas culturales que a mí sí me gusta contar, ¿no? Entonces, el mundo anglosajón y sobre todo el mundo norteamericano, muy enfocado en el mundo de negocio, son muy prácticos, muy pragmáticos a la hora de abordar el negocio. Lo necesitan muy simple y al final se traduce en una parte muy simple y es show me the money. Si no les das claramente la visión de negocio, las buenas intenciones... Rentabilidad, ¿no? Exacto. La parte de las buenas intenciones, fenomenal, pero se tiene que traducir en una parte de negocio. En el mundo, por ejemplo, más norte-europeo o alemán, allí el modelo es diferente. Tienes que ser muy procedimentado, muy metódico, con mucha metodología, lo tienes que tener todo planificado y esa parte de imaginación dejarla al mínimo. No les gusta mucho. Que realmente así, se me está diciendo un poco lo de la cultura alemana, de que esté todo específicamente programado. O sea, eso en el mundo se traslada también. Efectivamente, es una forma de trabajar. Es verdad que es un poco un estereotipo que tenemos, pero es que es verdad. Es decir, su forma de trabajar es muy metódica. Ellos planifican a 3-5 años y todo lo tienen preparado. Luego, en el mundo de Latinoamérica, pues a mí lo que más me llama la atención
primero que es un mundo binario. O existen empresas que son muy tradicionales, pero muy tradicionales y muy complicadas de evolucionar, pero es que luego existen otro bloque de compañías que son súper tecnológicas, implementando las últimas tecnologías y que se ponen muy por encima incluso siguen un poco la tendencia del más innovador, ¿no? Entonces es como muy binario, te encuentras las dos cosas y la parte intermedia es la que casi no hay, o sea, es como hay un bloque de un lado y en el otro. Y sobre todo, cara a trabajar con ellos, es el hambre de aprender que tienen. Y por último queda el bloque de los asiáticos. Los asiáticos es particular. Yo siempre digo, primero, que son culturas milenarias, sobre todo los chinos, y el concepto temporal de nosotros como metrópolis, todo muy rápido, a ellos les encaja diferente, ¿vale? Es decir, el concepto tiempo para ellos tiene una versión diferente a la nuestra. Y luego, lo más complicado es crear una relación de confianza con ellos a nivel de negocio. Tardas muchísimo. En su proceso de negociación son como muy introvertidos, no les gusta ponerse en riesgo, es la parte que más tiempo lleva, crear esa relación de confianza para poder trabajar. Fíjate, ¿cuántas experiencias internacionales al final te han dado alguna anécdota o hay algún proyecto que tú digas, mira, esto me ha marcado en mi carrera o lo recuerdo especialmente? Os voy a contar una anécdota porque yo creo que es una de las cosas que a mí me impactó más, y además no es de las más antiguas, es bastante reciente, de las conversaciones que tenemos normalmente. Yo pertenezco a un área global, con lo cual atendemos a todo el mundo, pues nos pidieron que fuéramos a evolucionar un poco un proyecto que ya teníamos en una de las mayores mineras a nivel mundial de hierro, de extracción de hierro a cielo abierto. Bueno, pues la ubicación de la mina está en una población que se llama Carajás, en portugués es Carayás, pero si buscáis en Google Maps, si tenéis interés un poco por ver dónde está, veréis que está en el centro de la selva amazónica de Brasil. Bueno, pues después de un vuelo transatlántico de N horas, os podéis imaginar, y aparte de todas las anécdotas, te cae 20 minutos de agua como si no hubiera mañana, etcétera, etcétera, es que llegas a una mina y te encuentras pues esos camiones, los Caterpillar que conocéis, de estos que mueven 400, 500 toneladas, y de repente el vehículo no hay nadie. Hay un piloto que no conduce, el camión se mueve solo. Claro, lo de los vehículos autónomos no nos llama la atención, ya todo el mundo ha visto un coche o tiene otro tipo de visión, no es tan relevante, pero un camión de 500 toneladas moviéndose solo, que es como, para que pongáis un poco el tamaño, es como una casa de 2 pisos moviéndose por allí, ¿no? En el Amazonas, ¿no? Claro, entonces te das cuenta, eso, luego cosas como personas que están haciendo los taladros en la mina y están sentadas a 15 kilómetros manejando maquinaria autónoma, o sistemas de mantenimiento predictivo en cintas transportadoras para material en 15 kilómetros. Claro, fue el choque de usar la tecnología en un mundo real, pero cuanto más real, o sea, yo creo que de los entornos más hostiles que he visto donde la tecnología se ha impactado. Entonces, entre el entorno un poco exótico que era y el hecho de aplicar la tecnología y sobre todo el volumen de lo que estamos moviendo allí, a mí me causó un impacto muy importante. Bueno, es que realmente ver, yo creo, un vehículo autónomo en el Amazonas debe ser, o sea, impactante. O sea, estás viendo el jaguar y a la vez estás viendo el camión. Exactamente. Que es como una casa que se está moviendo. Claro, y recordar que allí es una mina, no hay una carretera asfaltada, o sea, es como, joder, pues la tecnología de verdad la han implementado en una solución donde de verdad funciona. Y eso te da pie a ver que la tecnología hay que conocerla y que la implementación a veces hay que romper esa barrera psicológica que tenemos de que la tecnología es de verdad un facilitador, ¿no? Claro, y estamos hablando de una visión muy externa, pero bueno, estamos aquí ahora mismo en The Cube en España. ¿Cómo ves a España, por ejemplo, dentro de todo el sector de IoT en comparación a otros países? Pues yo le veo un gran potencial. Es verdad que tenemos pues muchas startups, tenemos muchas compañías alrededor del mundo IoT que son referentes a nivel mundial o que han creado esa línea de trabajo a nivel mundial. En los últimos informes me parece que IDC nos marcaba que éramos el top 5 en Europa en cuanto a inversión, pero no estamos liderando algo que yo creo que tenemos, que es nuestro propio potencial. Yo creo que tenemos un potencial de capacidades mucho más grandes que no hemos sido capaces todavía de implementar. Yo creo que tenemos muchas cosas en el tema, por ejemplo, de Smart Cities o en el tema de metering, hemos avanzado mucho. Tenemos mucho menos, por ejemplo, en el mundo industrial, en Industria 4.0. Tampoco tenemos unas grandes líneas de proyectos novedosos en respecto a IoT, hemos seguido siempre un poco manteniéndonos lo tradicional.
Entonces yo sí veo un potencial muy grande porque tenemos unas capacidades, nuestra formación es muy amplia, nos permite trabajar en ese tipo de entornos donde mezclar muchos conocimientos es muy bueno, pero yo creo que nos hace falta mucho perfil. Yo creo que una de las cosas que también me gustó mucho del entorno de poder trabajar en Mioti es el tema de poder ayudar a crear ese entorno, ¿no? Sobre todo a nivel nacional yo creo que nos falta ese empuje para poder, pues poder convertirnos realmente en una potencia. Ahora estamos emergentes, somos un buen referente, pero nos falta el last mile. Sí, España. Tenemos que jugar a la Champions. Y porque te estaba escuchando que estabas hablando de Industria 4.0, pero he escuchado, si no me equivoco, en alguna charla tuya hablar de la Industria 5.0. Dentro de la sociedad, o al menos no sé, es una visión que tengo yo, creo que hay un cierto sentimiento como a lo mejor de amenaza de todo lo que es la robotización, de la automatización de procesos. Bueno, viene de atrás. Si vemos un poco cuando surgió la idea de Industria 4.0, lleva una década. Parece que esto es nuevo, pero lleva una década que salió en un Hannover Messe, tres personas relevantes dentro de Alemania pues decidieron dar ese nombre. ¿Qué ocurrió? Que yo creo que una de las cosas que ha sido un gran error de Industria 4.0, ha sido muchas cosas buenas, pero un gran error fue automatizar, pensar en todo lo que era el proceso, cobots, AGVs, etcétera, y se nos olvidaba dónde meto al empleado, ¿vale? Es verdad que ese proceso ha provocado que no hemos tratado una cosa muy importante siempre que adaptamos una nueva tecnología, que es la gestión del cambio. Si no eres capaz de provocar que las personas entiendan por qué se está produciendo esa transformación, pues estás teniendo un problema encubierto. Y es verdad que ha provocado ese tipo de sensación de, bueno, pues pongo mi puesto de trabajo en riesgo. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista real, es verdad que hay una evolución, pero es porque hay puestos de trabajo de muy poco valor, que no tiene ningún sentido que se sigan haciendo de manera manual, cuando lo puedes automatizar. Y esa persona, pues hay que hacer el upskilling necesario para que vaya a funcionar de otra forma. Es verdad que como todo en la vida hay una evolución y nuestros perfiles van a ir cambiando. Vivimos en un mundo digital donde hacemos productos digitales, lo que no podemos pretender es que existen puestos de trabajo analógicos, hay algo que no encaja. Lo que ocurre es que hay que preparar esa transición, hay que explicar qué significa, hay que hacer una labor de cuidar mucho a la persona. Yo creo que eso ha cambiado mucho en Industria 5.0, aparte de que es más ecológica, más sostenible, sin residuos, la parte más importante para nosotros ha sido, yo creo, el cambio de tener el empleado como parte de la ecuación desde el principio, desde el minuto uno. Y luego, que tampoco nos olvidemos que todo lo que se automatiza son equipos y necesitas muchos perfiles para trabajar sobre ese mantenimiento de esos propios equipos. Necesitas gente que sepa de robótica, de análisis de datos, de IoT, de comunicaciones, de mantenimiento físico de ese tipo de tecnología. Es decir, si hay algo tenemos que cambiar en nuestro mindset es eso de que ya estudié una vez, se acabó. Esto es estudio permanente, actualización permanente de tus capacidades laborales. Y ahora que estamos hablando un poco así más de la formación, bueno, creo que me has comentado que habías estado más de 20 años en Telefónica, vienes de, o sea, del sector laboral. ¿Qué te inspiró o qué te hizo decidirte para decir, bueno, pues yo que soy una persona que estoy trabajando, que supongo que tiempo no tendrás mucho, dedicarte a la docencia y decidir pues formar a alumnos en Mioti? Pues lo primero fue un reto personal. Lo segundo, pues me contaron el proyecto de Mioti y bueno, me atrajo desde el principio la forma de cómo se estaba enseñando. Yo creo que uno de los problemas que yo además sufrí en mi formación es que la formación que es puramente teórica no te aterriza en el mundo real. Y yo creo que una de las cosas que se ha conseguido en Mioti es convertirla en una formación práctica, en algo que de verdad te ayuda a implementar este tipo de nuevas tecnologías, no desde el punto de vista de conocerlas a nivel de teórico, que eso pues, se puede hacer de muchas maneras, sino cómo la implemento en mi día a día y con mis ideas, con mi forma de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego, por último, yo creo que a mí, una de las cosas que más me gusta, bueno, hay dos cosas. Una, me dicen que doy mucha caña, pero es que me apetece muchísimo que la gente sufra un poco ahí, sufra en clase, entienda dónde viene la problemática, porque cuando estás en un mundo real lo que te ha costado o es dinero o es esfuerzo, te ha costado mucho tiempo. Pero luego es que también me enriquece mucho los challenges que los propios alumnos te hacen, te mantienen vivo, te hacen ser ágil, te hacen ver la vida desde perspectivas diferentes, enriquece mucho salir de la endogamia de pensar en ti mismo. Entonces, nos han dicho, bueno, alumnos nos han llevado un poco de que desmontas proyectos de IoT. Sí, me gusta, me gusta ser un poco el abogado del diablo, pero lo hago en el lado positivo. Creo que siempre digo que, y además se lo digo nada más empezar en clase, que tengáis la mente abierta,
que no hay un problema de error, se aprende mucho más de un fallo de que de una cosa bien hecha. Entonces, si lo haces todo bien, ya vienes aprendido. Tienes que saber fracasar, porque creo que te ayuda mucho a entender dónde viene el problema. Y claro, muchas veces me pasa que los alumnos vienen con un entusiasmo efervescente, o sea, es un entusiasmo, voy a comerme el mundo con las ideas, y es muy bueno, pero muchas veces hace falta una parte de aterrizaje a la realidad, porque cuando te encuentras en poner una idea sobre el mundo real, lo que vas a encontrar son muchas pequeñas cosas que te van poniendo, o pequeñas o grandes, a veces es grande, que te están poniendo obstáculos. Si lo sabes manejar desde el principio, puedes valorar si esa idea la puedes llevar a cabo mucho antes de haber gastado mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo intento es que la gente busque aristas a ese tipo de proyectos, porque en el mundo real te las van a buscar. Entonces, si tú eres capaz de ser autocrítico, es muy bueno para la hora de, sin perder el entusiasmo, sacar ideas hacia adelante. Porque para ti, por ejemplo, en una formación de IoT, ¿cuáles serían los fundamentos que son más importantes que construyen realmente a un profesional? Si tengo que hablar un poco de qué es IoT con respecto a otras tecnologías, es que es un balance entre muchas cosas. No vale con que sepas una sola cosa. Entonces, yo siempre lo que intento explicar es que hay una parte muy importante. Hay 4 pilares de conocimiento tecnológico y luego otros de negocio, que son los que tienes que balancear. Tienes que conocer de dispositivos, tienes que conocer de comunicaciones, tienes que conocer de plataformas y tienes que conocer de analítica. Pero al menos tienes que conocer, no digo que tengas que ser experto, pero no puedes hacerlo de manera aislada. Si solo eres experto en una cosa, cometes un error porque IoT es un end-to-end. Pero eso es la parte tecnológica. En la parte de negocio viene la parte del conocimiento. Si lo voy a hacer hacia un mercado más consumer, si lo voy a hacer a un mercado más empresa, qué tipo de cliente es al que me voy a enfocar y sobre todo el gran problema, el business case. Porque cuando tú intentas arrancar esto a nivel de negocio, lo que no puedes pretender es que el negocio te venga explosivo, o sea, nadie te viene dando el dinero, lo tienes que ganar. Entonces, tienes que saber un poco esa curva, cómo te va a venir los ingresos, qué problemas tienes a la hora de comercializar. Entonces, el balance es un poco entre las dos cosas. Mucho de los componentes tecnológicos de manera aislada y también las pinceladas de cuando vas a implementar esas ideas, cómo lo puedo hacer evolucionar para que de verdad se convierta en un proyecto o en una startup o en algún otro tipo de proyecto que tengas en mente, ¿no? Claro, es que yo creo, al final, como profesor, el venir del sector industrial y haber estado trabajando, creo que es una visión que ya no solamente es desde la docencia, sino también la visión profesional. Es que ese es un poco el tema que yo creo que más ayuda en el tema, sobre todo de este tipo de escuelas de negocios, que es un poco el transferir al final no es que seas más inteligente, es que eres más experto, has vivido más proyectos de este tipo y lo que sí intentas evitar es que se cometan los errores que ya conoces. Y esto, en general, si os digo la verdad, durante mi vida profesional, la forma de abordar este tipo de proyectos, la tecnología cambia, pero los errores son siempre los mismos. Es muy fácil replicar el mismo error porque somos humanos y nos lleva siempre hacia ese tipo nuestra psicología nos lleva siempre a ese tipo de errores, ¿no? Bueno, y Andrés, y como experto, que te tenemos aquí así para finalizar, para saber un poco tu visión de futuro de proyectos de IoT o cómo va a evolucionar la industria, ¿qué proyectos de IoT estás viendo en las noticias o estás conociendo que crees que van a ser punteros de aquí a corto plazo? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Quizá vamos a empezar un poco por lo obvio, ¿no? O sea, industria va a sufrir una aceleración muy fuerte, pero eso es muy obvio. El tema agro, con todo el impulso que va a venir de la digitalización y todo lo que viene de los fondos europeos, va a ser otra de las grandes, yo creo, de los grandes tapados que iban a aparecer. Es verdad que se lleva intentando arrancar mucho tiempo, pero yo creo que este es el momento adecuado. Y dentro de la agricultura, ya sabemos todo lo que es los sensores en la agricultura, pero aparece un tipo de agricultura que es muy novedosa, que es la agricultura que nosotros llamamos industrial, que es el tema de poder llevar el cultivo automatizado, independiente de las zonas climáticas, para cierto tipo de cultivo que están muy asociadas a las ciudades, es decir, evitar la logística de última milla, consumos de productos que se hacen en una semana y que necesitan ser frescos, pues ese tipo de agricultura yo creo que va a explotar. Eso en cuanto al tema de agricultura e industria. Y luego, de lo nuevo, vienen dos partes. Una que no se ha explotado hasta ahora, que es todo lo relacionado con Smart Beauty. Creo que es un mundo que tiene esa parte fashion que hemos olvidado,
pero recordar que uno de los elementos que va a venir ahora es con todo el tema de las nuevas políticas y regulaciones que van a venir de Europa en cuanto a los envases de un solo uso, etcétera, etcétera, se tiene que volver mucho más verde, y ese círculo lo que va a convertir es que en lugar de vender productos de beauty van a empezar a comercializarse servicios de beauty, y IoT, si hace algo, es convertir muy fácilmente los productos en servicios, porque te permite pues tener una visión del consumo que hasta ahora no se podía tener. Es muy complicado en el mundo beauty saber quién está usando tu colonia. No puedes saber quién compra, pero no cuándo lo has usado, en qué zona está, etcétera, etcétera. Y eso para las marcas les permiten afrontar desde propuestas comerciales, pero también puede hacer propuestas para gente, por ejemplo, que tiene un tratamiento específico para el cabello o para la piel, y que dependiendo del año, del periodo del año, pues puede ir ajustándose. Cosas de ese tipo yo creo que van a empezar a evolucionar muy rápido, porque eso es una economía circular, donde en lugar de tener que poner un producto que el envase se cambia, lo cambias por un refill, ¿vale? Que es una parte muy, muy interesante. Y luego, lo otro que viene, y a mí también me sorprendió mucho, es todo lo relacionado con el deporte, ¿vale? Es verdad... Se ha escuchado muchísimas noticias, sí. Está ahora a la orden del día. Hay parte de la analítica, nosotros llamamos analítica deportiva. Entonces, ¿por qué ha pegado una explosión? Porque hasta ahora había ciertos... pues analistas de datos deportivos muy centrados en el mundo anglosajón, el básquet, el fútbol americano, pues sobre todo el tema de, ya sabéis que las estadísticas en el mundo del béisbol eran históricas, pero ahora se ha empezado a utilizar directamente la telemetría, o el sacar el dato realmente del propio atleta, del propio deportista. Entonces eso cambia todo, cambia el entrenamiento, cambia la forma de trabajar, cambia la percepción de cómo tengo que competir. Entonces aplica tanto a deportes individuales como a deportes de equipo, ¿no? Y ahora ha empezado a sensorizarse, porque teníamos un limitante que era cómo meto un sensor en un deportista sin que le afecte su rendimiento deportivo. Claro, si vas a meterle un equipo que ya pesa 1 kilo, pues no puedes tomar medidas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ha venido a cambiar mucho la metodología. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, mucho, nosotros en los proyectos que trabajamos, pues fútbol es muy desarrollado, pero por ejemplo, no sé si sabéis, es que Carolina Marín, que es la campeona de N veces, campeona del mundo, de Europa, en bádminton, su entrenador es uno de los más especialistas en la analítica de datos. Le permite preparar los partidos, preparar los entrenamientos, saber cómo tiene que ser óptima. Entonces, son cosas que empiezan a aparecer en muchos más deportes. Aparecerá en running, ya hay mucho, pero sobre todo porque hay una pieza que, aparte de la sensorización, que es la inteligencia artificial. Hasta ahora ese tipo de cosas lo podían tener perfiles muy profesionales, y podías trabajar con muy poca gente, digamos que solamente realmente los profesionales. Pero al aparecer la inteligencia artificial, se democratiza el tema de que podamos acceder a ese tipo de análisis de datos de manera más masiva, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a venir un... ¿No habrá entrenadores de repente de una inteligencia artificial dentro de 10 Eurocopas que digas, sal tú a tirar el penalti, ¿no? Pues no digo tanto, porque al final también hay una parte subjetiva, pero sí es verdad. O sea, por ejemplo, nos contaban casos donde si tienes la telemetría del jugador, pues por oxigenación de sangre sabes si el jugador que está en perfectas condiciones para poder tirar un penalti o no, con una probabilidad. O sea, si sabes que no... Esto es matemática pura, es decir, si ves que va asfixiado, pues probablemente la probabilidad de fallo sea más grande, ¿no? Ese es un poco el tipo que yo creo que de información que va a aparecer, o de las cosas más novedosas. Hay siempre muchas cosas en la recámara, pero pasa lo mismo. El que lo quieras no significa que tenga aplicación, o se quedan... a lo mejor alguno de los componentes no está bien. Sobre todo el principal elemento que bloquea que las cosas nuevas salgan es el sensor, o porque no está preparado la tecnología, o porque su precio no justifica que lo uses. Entonces, como no puedes traer datos, la parte de IoT ya pierde sentido, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y esperamos poder contar contigo como profesor muchísimo tiempo, y que los alumnos puedan enriquecerse tanto como estamos haciendo ahora mismo contigo en este rato. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Gracias.